Bienvenidos y bienvenidas al podcast de conexiones con personas expertas de Espacios Digitalex, red de centros de competencias digitales de Extremadura. Espacio donde podrás escuchar nuestras conexiones, con temas de actualidad sobre el impacto de la transformación digital en el empleo, la educación y la sociedad. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a esta nueva conexión con personas expertas, la tercera que en la que llevamos de año. Bueno, hoy tenemos con nosotros como invitado a José Manuel García Alonso. José Manuel, buenas tardes, buenos días. Hola Gemma, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar la entrevista que vamos a realizarle, la conexión y de trasladarle las preguntas, como siempre, agradecer a todas las personas que estáis participando en esta conexión. Animaros a que vayáis haciéndole preguntas a José Manuel a medida que avancemos en la conversación. Para eso tenemos el chat habilitado y como siempre, pues vosotros sois los protagonistas de la conexión y de la necesidad que tenemos de realizarla hoy aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en plena campaña de verano de los espacios digitales. Nuestra campaña Verano On, Tecnología, Innovación y Talento. Antes de daros un poquito del contexto, sí que me gustaría comentaros la trayectoria profesional de José Manuel y el por qué lo hemos invitado aquí. Pues porque al final tiene todo que ver con la temática que tiene nuestra campaña y el por qué necesitamos realizar este tipo de acciones durante el verano. Bien, José Manuel es ingeniero de software, profesor y director de transferencia tecnológica y desarrollo empresarial en la Universidad de Extremadura. En los últimos 10 años, sus intereses de investigación han girado en torno a la ingeniería cuántica del software, a la salud digital y a la gerontecnología, que luego nos explicará un poquito en qué consiste, con numerosas publicaciones en distintas revistas indexadas y en contextos internacionales. También trabaja en la generación, en el uso, en la aplicación y en el aprovechamiento del conocimiento y de las capacidades que ofrece la Universidad de Extremadura fuera del entorno académico para fomentar la cultura emprendedora y la enseñanza y la investigación, bueno, pues en los campos en los que trabaja. Y además es investigador principal del proyecto Tech for Efficiency del Digital Innovation Hub de la Universidad de Extremadura, que es una ventanilla única de digitalización empresarial con tecnologías para la eficiencia energética, para la sostenibilidad, para la industria 4.0 y para la equidad social. ¿Vale? Os voy a dejar en el chat sus perfiles en redes y las páginas web de los proyectos que os he comentado porque pues es bastante útil para profundizar un poquito después de la conversación que tengamos con él para ver un poco más sobre su trabajo. Bien, como os decía, este verano Espacios Digitales, que es la red de centros de competencias digitales de Extremadura, se pone en verano en modo on, nos ponemos en verano a tope, con una propuesta que hemos realizado sobre tecnología, innovación y talento, y bajo este lema nuestros espacios se convierten en laboratorios de creatividad digital, acercando las tecnologías habilitadoras digitales, inteligencia artificial, robótica, impresión 3D, tanto a personas adultas de nuestros pueblos como principalmente a jóvenes. Todo esto tiene un objetivo claro, que es impulsar la empleabilidad y el talento local, a raíz de fomentar el uso estratégico y creativo de las herramientas digitales que son del presente, bueno, y también del futuro. Y como parte de estas acciones organizadas para esta campaña de verano y para conocer hacia dónde se mueven estas tendencias tecnológicas y cómo pueden traducirse en oportunidades reales de formación y de empleo, hablamos hoy con José Manuel sobre tecnología, innovación y talento. Porque bueno, pues queremos ver cuáles son las oportunidades y los efectos que estas tecnologías tienen para la empleabilidad. Una vez dicho esto, todo introducido, el perfil de José Manuel comentado, si os parece, vamos directamente ya a las preguntas, José Manuel, que estoy aquí ahora yo hablando un montón. Y bueno, la primera de ellas es preguntarte un poco, el contexto que tiene la pregunta es que en los últimos años las tecnologías digitales han transformado, como sabemos, profundamente el mundo laboral, han generado nuevas profesiones y siguen generando, y han modificado las competencias que se requieren en casi todos los sectores. La pregunta que te hacemos es, ¿qué papel crees que juegan hoy las tecnologías habilitadoras digitales en la mejora de la empleabilidad y qué perfiles profesionales están siendo más demandados en este nuevo escenario? Bueno, Gemma, pues nada, muchas gracias por invitarme a estar este ratito con vosotros. Es un placer poder discutir y tratar sobre estos temas que a mí me apasionan, ¿no? Como comentas, mi formación es de informática
y me dedico a esto. Entonces, pues son temas en los que es un placer siempre. Dicho esto, tampoco quiero ser muy sectario y querer convencer a nadie de nada, especialmente en este contexto de la digitalización, ¿no? Pero es verdad, y ya enlazando con la pregunta que me haces, es verdad que cada vez escuchamos más y se habla más de términos como la brecha digital, ¿no? El uso de herramientas digitales ha dejado de ser una cuestión optativa o una cuestión que a uno le puede gustar más o le puede apetecer más o en un momento determinado a convertirse en una necesidad fundamental, ¿no? Es muy difícil para gran parte de los puestos de trabajo modernos que no se requieran al menos unas competencias digitales básicas. Entonces, partiendo de ese contexto, pues obviamente no todo el mundo tiene que ser informático, no tenemos todos que ser súper expertos, pero ayuda y ayuda mucho a tener esas competencias básicas, ¿no? A partir de ahí, la buena noticia de esto es que cada vez es más fácil adquirir esas competencias, cada vez más fácil eh, porque hay distintos mecanismos, ¿no? Como los que ofrecéis vosotros, pero también porque las tecnologías cada vez se van haciendo más accesibles, ¿no? Ese sí es un trabajo que hacemos los expertos, ¿no? El hacer que las tecnologías puedan llegar a todo el mundo y que no todo el mundo necesite una capacitación avanzada para ser usuario. Y esto lo estamos viendo o lo vemos cada vez más en nuestro entorno, ¿no? Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando lo vemos con las personas mayores, que luego hablaremos, ¿no? Porque es una de las líneas que yo trabajo particularmente, pues las personas mayores, que siempre se ha hablado de la brecha digital con las personas mayores, que les cuesta, que parece como que les cuesta un poco más, y sin embargo tenemos ejemplos todos los días de gente mayor usando tecnologías que nunca se lo hubieran imaginado, ¿no? Y esto se amplía a todos los contextos, también lo podemos llevar al otro extremo, ¿no? Los niños, vemos que los niños hoy en día nacen ya que saben utilizar los dispositivos, saben utilizar todas las nuevas tecnologías. Y, y estas tendencias, además, eh, yo no soy adivino, ¿no? Es difícil predecir el futuro, pero sí que parece que esta tendencia cada vez se acelera más, ¿no? Cada vez tenemos más tecnologías digitales, cada vez irrumpen más rápido, ¿no? Seguro que a lo largo de la charla podremos hablar de cosas como ChatGPT o otras Mm. inteligencias artificiales generativas que en muy poco tiempo han pasado de nadie saber lo que era ni existir a ser una herramienta cotidiana de una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, pues centrándonos de nuevo, volviendo al inicio, son fundamentales en su justa medida. Genial. Nosotros, como decíamos al principio, en la campaña Verano On apostamos por acercar herramientas como la programación, la robótica o la inteligencia artificial a personas de todas las edades, porque, como estás diciendo, y muy acertadamente, hay que aprender la tecnología desde ya, tengamos la edad que tengamos y estemos en la situación en la que estemos. ¿Por qué, José Manuel, es tan importante iniciarse cuanto antes en este tipo de tecnologías concretas? Porque es verdad que, bueno, competencia digital es un campo muy amplio y es cierto que la tecnología habilitadora digital es algo un poquito más específico y generalmente un poco más avanzado, ¿no? ¿Por qué es tan importante iniciarse aquí, tanto para jóvenes como para personas que buscan reinventarse laboralmente? Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Relacionado con esto que venimos hablando, pues, todas estas herramientas son herramientas que nos capabilitan o que nos capacitan pues para ser más productivos, para llevar a cabo tareas más innovadoras y lo podemos ver en un montón de ejemplos, ¿no? Estas tres conceptos que has mencionado, programación, robótica, inteligencia artificial, son ámbitos que están pues en el candelero, ¿no? A día de hoy. La programación, seguro que también muchas personas conocen las campañas que ha habido de pensamiento computacional, de iniciativas de gobiernos, tanto el nuestro, pero como a nivel internacional, para fomentar que todo el mundo sepa un poquito de programación. ¿Por qué es bueno saber un poquito de programación? De nuevo, no quiero convencer a nadie de que se haga informático ni de que todos debamos ser informáticos, pero todos trabajamos con ordenadores, o la inmensa mayoría de personas trabajamos con ordenadores. Entonces, saber programar
es saber darle órdenes a los ordenadores y hacer que los ordenadores trabajen para nosotros y no trabajar nosotros para ellos. Entonces, bueno, tener unas ideas básicas, unas nociones básicas nos permiten como usuarios, ya no como informáticos, sino como usuarios de las herramientas cotidianas que todos conocemos, pues entender mejor qué está haciendo el ordenador, entender mejor cómo se podría mejorar o qué cosas necesitaríamos para adaptarlas a nuestro puesto de trabajo concreto o a nuestras capacidades específicas. Entonces, esos conocimientos básicos son un punto de partida que luego puede crecer en muchas variantes y en muy diferentes, pero que son siempre positivas. O sea, no, el tener esos conocimientos básicos de programación pues nos abre un montón de puertas que podremos aprovechar o que no, pero que desde luego no va a ser un desperdicio, ¿no? No, hablabas también de robótica. Ahí, bueno, en robótica yo quizás es el tema donde flojeo un poco más de estos que mencionas, ¿no? Tenemos en nuestros proyectos que mencionabas al inicio y en la universidad tenemos compañeros que son expertos en este área y que podrían hablar largo y tendido de esta cuestión, pero pues, de nuevo es un ámbito que cada vez está permeando más en la sociedad, ¿no? Ya eh, la robótica que suena o sonaba no hace tantos años como una cosa de ciencia ficción, hoy en día, ¿quién no tiene en su casa un robot de estos limpiador, ¿no? Que va barriendo solo? Bueno, pues es una cosa que es cada vez más habitual. Nosotros recuerdo un caso concreto que íbamos a un pueblecito pequeño de Extremadura a probar una tecnología para personas mayores, que íbamos a ir a una casa que estaba allí aislada, no sé, y entramos en casa y lo primero que tenía, en este caso era un señor bastante mayor, tenía un robot de limpieza. Yo, claro, me llamó la atención y le pregunté, dice, no, claro, pues me lo ha regalado mi hija porque así no me tengo yo que preocupar de limpiar. Bueno, es que ya tenemos robots en casa, entonces cualquier conocimiento que tengamos o unos conocimientos básicos, de nuevo, no hay que convertirse en especialista capaz de construir un robot, pero entender los principios fundamentales pues nos sirve tanto en casa como, por supuesto, en el puesto, en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y en el ámbito de la inteligencia artificial, que quizás es el más candente, ¿no? Estos últimos meses por la revolución que estamos viviendo. El auge de los LLMs, que es, bueno, hemos hablado antes de empezar la conexión, no hemos hablado del uso de siglas y de... los LLM son el tipo de herramientas como ChatGPT, que quizá la conozca más la gente. Entonces, el uso de herramientas como ChatGPT, que ha supuesto un boom en los últimos meses o pocos años, eh, claro, está revolucionando todas las industrias. Todavía no sabes, es difícil predecir mmm, cómo va a evolucionar, a dónde va a llegar, pero desde luego es una herramienta que se ha implantado y que el trabajador que desconozca o que no aproveche esas herramientas empieza a verse un poco en desventaja, ¿vale? Y aquí podríamos hablar la hora entera de aspectos éticos relacionados con el uso de ChatGPT, o de aspectos tecnológicos, pero que quizás se salen un poco de lo que estamos tratando aquí. Pero en términos de productividad o de mercado de trabajo, pues un trabajador que use estas herramientas es más productivo que un trabajador que no las use. Usándolas bien, eso, estoy haciendo esto porque sé que es un tema que puede ser polémico, ¿no? Y que puede generar eh, malinterpretaciones, entonces no quiero que se malinterprete, pero es una herramienta y como cualquier otra herramienta que podamos utilizar nos puede hacer más productivos. Entonces, un trabajador que sepa usar las herramientas bien, pues un trabajador más productivo que otro que no lo sabe usarlo. Donde por usarlas bien no digo que el trabajo lo haga el ChatGPT y yo me quedo mirando y cobrando sin hacer el trabajo. Ujú. Pero un uso adecuado de estas herramientas nos permiten a todos pues hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, con lo cual pues es una herramienta fundamental, ¿no? Aparte de, ya digo, que podríamos estar hablando horas enteras de la posible o no revolución que esto vaya a traer a medio o largo plazo, pero en el día de hoy, pues, y como Sí, herramienta, lo que está claro, José Manuel, es que la inteligencia artificial está implantada, queramos nosotros o no queramos, a todos los niveles, tanto a nivel de uso de usuario, como estás diciendo, con ChatGPT y otro tipo de herramientas de modelos de lenguaje de este tipo, y también después en los procesos en los que está introducida, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de empleabilidad, ya se sabe que la mayoría de los procesos de selección tienen incorporado en herramientas digitales que se utilizan la inteligencia artificial. Entonces hay que conocer y hay que saber
qué es un algoritmo, trabajar en términos de, como decías al principio, pensamiento computacional, pero ya no porque tú tengas que saber programar como lo hace un informático o una persona experta, sino para tener, pues eso, esa idea y saber por qué las cosas funcionan como funcionan y por qué este auge ahora tanto de tecnologías habilitadoras digitales que parece que como que es algo que hay que hacer por capricho, pero no es así, es que esta evolución nos está llevando por este camino, ¿no? Entonces me parece muy interesante la reflexión que has hecho del fomento que se tiene que hacer desde un punto de vista de sensibilización, ¿no? Al final el paso principal y después luego ya quien quiera especializar, pues especializará, pero bueno, las mínimas, pues sí que creo, yo también estoy de acuerdo contigo en que deberíamos pues trabajarlas. Y además Exacto. esto... Claro, esto además tiene una historia que es que muchas veces, y lo sabemos porque seguro que tú te has encontrado, nosotros desde nuestros espacios digitales también nos pasa, la tecnología se percibe como algo complejo e inaccesible, sobre todo en lo que estamos hablando, ¿no? Programación, robótica, inteligencia artificial. Nuestras personas usuarias, pues muchas veces nuestros compañeros en los centros tienen que trabajar el discurso de decirle, oye, mira, esto es súper importante, porque da miedo, ¿no? Al principio. Pero cuando se incorpora desde metodologías lúdicas o creativas, como ocurre en los talleres que nosotros realizamos de forma gamificada en nuestros espacios, esto sin duda abre puertas muy distintas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo crees que influye la creatividad y el juego en la adquisición de competencias digitales y si es posible aprender tecnología en este sentido sin conocimientos previos? Bueno, es una pregunta creo muy acertada, ¿no? Me parece muy relevante. Y quizá podemos hablar de ejemplos que todo el mundo va a entender, ¿no? Luego podemos hablar un poquito más de gamificación y de este tipo de cosas en la educación, pero antes de entrar en aspectos más técnicos, hay tecnologías que ha adoptado toda la población o un porcentaje altísimo de la población y que a nadie le ha costado adoptarlas, ¿no? Yo, vamos, no sé el rango de edad de la gente que nos esté escuchando. Yo no soy muy mayor, pero tampoco soy especialmente joven. Entonces yo recuerdo una vida en la que no existía WhatsApp y sin embargo WhatsApp, adultos, mayores, pequeños, niños, el porcentaje de población que ha aprendido a usar una herramienta tecnológica como WhatsApp, que ahora a todos nos parece una cosa, una chorrada, ¿no? Y nadie dice, no, es que aprender a usar WhatsApp no es difícil. Bueno, hay mucha gente a la que hace unos años le preguntas y le hubiera parecido imposible usar una herramienta como esa, ¿no? O los ejemplos que hemos visto durante la pandemia con las herramientas de videoconferencia. Entonces, hay mucho de actitud, ¿no? Que yo creo que está relacionado con lo que mencionabas tú, de no tenerle miedo a la tecnología a la que nos queramos acercar, porque la tecnología está hecha para que la gente la use. Y los que somos profesionales de las tecnologías, lo que intentamos, a veces lo conseguimos con más éxito, a veces con menos, es que la tecnología sea fácil de utilizar por todo el mundo. Ya digo, a veces con más éxito, a veces con menos. Pero, pero el acercarse a la tecnología con actitud positiva de qué va a hacer la tecnología por mí no es algo que yo tenga que aprender, ¿no? Es algo que yo voy a utilizar y que me va a proporcionar un valor. Claro, si me acerco ya desde una perspectiva negativa, ¿no? De esto me va a costar mucho y yo no soy capaz, pero es una perspectiva, yo creo, en la mayoría de los casos errónea, ¿no? Que puede ser más por miedo o por experiencias anteriores que hayan sido no demasiado positivas. Y que hay que intentar perder, que hay que intentar perder y que hay que no tenerle miedo y acercarse, pues como nos acercamos a cualquier tecnología en el uso cotidiano, ¿no? Yo no creo que a nadie le hablen de una nueva aplicación en el móvil para conseguir ofertas y la gente no se acerca con miedo, la gente se acerca a ver qué oferta puedo conseguir o a ver qué nuevos servicios puedo acceder. Y en este caso, aunque suene un poquito más complejas estas tecnologías, se pueden aproximar de la misma forma, ¿no? Y ahí sí podemos entrar a hablar ya de los aspectos que mencionas, ¿no? Como la gamificación que utilizáis vosotros y que utilizamos en cada vez más ámbitos, ¿no? Porque Mm. está ligado a esto, la forma eh, o una forma muy positiva que consigue muy buenos resultados para fomentar el aprendizaje es acercarlo a través de técnicas que supongan no sé si disfrute, no necesariamente hay que pasárselo bien, ¿no? Cuando hablamos de gamificación no es que estemos jugando necesariamente, sí se puede bien, pero no siempre se puede, pero que tengan ese puntito que haga que pues nos aproximemos a ellas de una manera más relajada, más distendida
y que podamos disfrutar del proceso, que además, claro, yo soy profesor de universidad, ¿no? Como decía, pues, no y informático. Para mí el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que es un proceso que se disfruta. Uno disfruta aprendiendo cosas nuevas y las tecnologías no son diferentes en ese sentido. Ujú. La verdad es que al final lo que estás comentando de la actitud para nosotros es clave. Nosotros cuando se trabaja la competencia digital, se trabaja el conocimiento, se trabaja la habilidad, pero la actitud es una pata que no puede faltar porque al final es lo que para aprender cualquier cosa, lo digital mucho más quizá porque muchas veces es un poco más complejo, pero si no se tiene esa actitud proactiva frente a ese aprendizaje, pues mucho más complicado el enfrentarte y luego pues también el tener éxito en aprender. Desde la Universidad de Extremadura, José Manuel, estás muy implicado en conectar la investigación y la innovación con el tejido social y económico de la región. ¿Cómo puede una universidad contribuir a trasladar este conocimiento tecnológico a entornos rurales, como son nuestros pueblos en donde vivimos la mayoría, y generar oportunidades reales para el talento local? ¿Cómo hacéis en la universidad? Bueno, es una obligación de la universidad, o por lo menos yo me lo tomo como una obligación, ¿no? Parte de nuestro trabajo, de lo que le debemos a la sociedad, es no solo generar conocimiento y formar a las personas que así lo deseen, sino también pues, ese conocimiento que se genera en la universidad, que los investigadores eh, somos capaces de contribuir, que llegue a la sociedad y que no se quede solo en las aulas o solo en los laboratorios de la Universidad de Extremadura o de cualquier universidad, ¿no? En nuestro contexto. Yo tengo la suerte desde hace unos meses, como decías al inicio, de ser el director de transferencia tecnológica de la universidad, pero yo ya venía trabajando como investigador a nivel particular, ahora coordino en este cargo. Lo que hago es supervisar un poco esta faceta que llevan a cabo los compañeros de la universidad, pero yo ya venía haciendo este tipo de transferencia desde hace muchos años en mi trabajo diario, por, pues también un poco vinculado con lo que hablábamos en la respuesta anterior, ¿no? Es mi forma de gamificarme a mí mismo mi trabajo de investigación. Yo, como profesor de la universidad, una de las cosas que se me exige es que yo haga investigación. A mí me apasiona la investigación, por eso me dedico a esto. Pero en ese proceso de investigación, como en cualquier otro proceso, pues hay cosas que a uno le gustan más, a uno le gustan menos, hay cosas más atractivas y cosas menos atractivas, ¿no? Y una de las cosas que a mí personalmente, como investigador, me gusta menos es cuando hago una investigación que me sirve, sí, para conseguir mis méritos individuales como investigador, pero que se queda guardada en un cajón. Pues será muy buena investigación, a mí me vendrá muy bien profesionalmente porque he Ujú, conseguido pues publicaciones, artículos, eso que mencionabas al principio, que es una de las cosas que se espera de un investigador, pero que se quede ahí guardado, pues a mí me genera, a mí, a muchos compañeros, nos genera una sensación de poco satisfactoria, ¿no? Porque has hecho un trabajo que luego te gusta ver que tiene un impacto, ¿no? Entonces, lo que busca la transferencia desde la universidad es precisamente eso, que lo que hacemos los investigadores, pues no lo dejemos guardado en el cajón, sino que trabajemos en ámbitos o en aplicaciones que puedan llegar a la sociedad extremeña, en nuestro caso. ujú, Y eso se hace de muy diversas formas, ¿no? Eso se hace de muy diversas formas, bien sea trabajando en colaboración con empresas de la región, bien sea generando conocimientos en términos de patentes o de resultados que son transferibles a empresas, ujú, en proyectos, en colaboraciones pues, como esta misma, ¿no? Que estamos haciendo hoy, donde lo poco o mucho que sabemos, que pueda o ser de valor no, pues lo compartimos por si alguien lo puede aprovechar. Y entonces, desde la universidad intentamos fomentar en la medida de nuestras posibilidades todas estas actividades. ujú. Mira, antes de lanzarte la siguiente pregunta, que también tiene que ver un poco con la motivación, hay una pregunta en el chat de Manuel González directamente que dice, visto el nodo de innovación digital de Extremadura en cuanto a la eficiencia energética, ¿cómo se debe encarar el impacto de la inteligencia artificial en el consumo de recursos energéticos? Si tiene solución a corto o medio plazo y si hay algún proyecto de innovación sobre esto en el Digital Innovation Hub. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. eh, iba a decir, para la que no tenemos una respuesta. Los investigadores somos muy
muy poco concluyentes en muchas ocasiones, ¿no? Esto es una deformación profesional porque es muy difícil aseverar o afirmar determinadas cuestiones. Pero esa es una pregunta, primero, muy relevante, porque es verdad que las inteligencias artificiales que se vienen desarrollando en los últimos años tienen un consumo energético que es muy elevado, en un contexto en el que estamos, además, pues, de emisiones de CO2, de todo lo que conlleva que el consumo energético sea alto y que se plantea mucha gente y que hay mucha gente trabajando en esto. Entonces, este es un ámbito que está activo a día de hoy en el ámbito de la investigación y que pues todavía tardaremos un poquito en dar esa transferencia a la industria, porque estos modelos, además los que son disponibles comercialmente, los que puede usar un usuario cualquiera, pues son modelos en su mayoría gestionados por grandes empresas, donde ellos pues, internamente deciden cómo trabajan con su consumo energético. Pero es un tema que preocupa mucho y en la que hay investigadores trabajando en todo el mundo. O sea, la semana pasada hemos estado en una conferencia específica de aspectos de software y el consumo energético, la sostenibilidad del software en particular y de los lenguajes, las IAs generativas en particular, ha sido uno de los temas más discutidos y más tratados. Entonces, no hay una solución todavía, o sea, no hay una solución. Hay trabajos, hay propuestas, hay gente trabajando en ello, es algo que preocupa, eh, pero es algo que a día de hoy, desde luego, no está resuelto. Ujú. Nosotros, Manuel y José Manuel, yo, mi opinión personal sobre el tema del gasto energético que tiene la inteligencia artificial es que la utilicemos un poco pues, con responsabilidad, ¿no? Bueno, que tampoco la usemos para todo, también un poco por la parte psicológica, digamos, de la dependencia que podamos tener después de este tipo de herramientas. Entonces, un poco valorando todo es utilizarla también pues con responsabilidad, ¿no? Que creo que como todo, ¿no? Al final la tecnología hay que utilizarla también de forma responsable, no solamente la inteligencia artificial, sino cualquier otro tipo de tecnología. Bueno, si me permites, porque me parece un tema súper interesante, ¿no? Mm, Estando de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Que no deja de ser una cuestión de responsabilidad. También es cierto que no podemos, y en ese nos hablo de los investigadores o de los informáticos en general, no podemos descargar la responsabilidad en los usuarios finales. El chat GPT está diseñado como está, entonces el usuario le puede decir, pues no lo uses o úsalo menos y entonces vas a consumir menos energía, hombre, claro, claro. pero no es los que deben de resolver el problema no son los usuarios finales. Está bien que los usuarios finales Cada tengan uno pone su conciencia, granito, pero es claro, cierto que sí. tengamos conciencia de lo que supone y que un uso indiscriminado, un uso poco útil, pues está consumiendo recursos, pero la solución tiene que venir de otra Ujú. parte. Porque ahora se me ocurre, José Manuel, yo no sé si tú de esto tendrás mucha información o no, el tema del consumo de agua, ¿no? Es muy relevante dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial. No sé si nos puedes dar un poquito. Sí, también, como el consumo de energía está relacionado con los sistemas de refrigeración en realidad, ¿vale? No Ujú. es que la inteligencia beba agua o tenga sed Claro que y nos haya hacía falta. no, no hay que regarla como a las plantas, pero claro, esto al final lo que utiliza son pues, ordenadores muy potentes que Ujú. hacen muchos cálculos y que se calientan mucho. Y como se calientan mucho hay que refrigerarlos y el proceso de refrigeración pues generalmente en los grandes data centers, en los grandes centros de datos donde están estas máquinas instaladas, pues tienen un consumo de agua también elevado. ¿Sí? Ujú. Claro, yo esta pregunta te la hacía un poco porque las personas que están escuchándonos seguramente que quieran saber ejemplos concretos del impacto medioambiental. Bueno, pues uno de ellos es el uso del agua, por lo que comentabas, ¿no? Para la parte de la refrigeración. Continúo, José Manuel, comentando un poco, la siguiente pregunta tiene que ver, como hablábamos antes de la actitud, ¿vale? Yo también me gustaría centrarme en la motivación, ¿no? Porque se necesita
que haya personas formadas, pero también que estén motivadas, tanto para seguir formándose como para desarrollar y trabajar en entornos digitales. Para muchos jóvenes, el acceso a estas tecnologías además puede despertar vocaciones que ellos ni imaginaban que tenían, que es uno de los puntos que dentro de espacios digitales también queremos trabajar en nuestra campaña de verano. Te preguntamos qué estrategias se pueden aplicar para despertar interés en áreas como la IA, como la impresión 3D o como la programación en las personas jóvenes. Bueno, es interesante, ¿no? Porque hablamos de esa actitud o de esa vocación que es algo que es fundamentalmente intrínseco, ¿no? Que cada uno debe mirar hacia adentro, ¿no? Y determinar qué es lo que le interesa y qué es lo que le motiva. Es muy difícil motivar o fomentar este tipo de vocaciones desde fuera, eh, simplemente por presión del contexto, ¿no? Yo, como ejemplo o como anécdota quizás, ¿no? Que no sé cómo de trasladable es al resto de personas, pero en mi caso yo, por los puestos que tengo dentro de los distintos proyectos en la universidad, yo contrato con frecuencia a personas jóvenes, generalmente a estudiantes de la Universidad de Extremadura que están cercanos a terminar su formación, que son los que luego van trabajando en los proyectos que nosotros desarrollamos. Y una de las cosas que yo más tengo en cuenta cuando tengo que hacer esos procesos de contratación o esas selecciones de personal, a mí me interesa mucho más la actitud, ¿no? Volviendo a esto de la gente, las ganas que tengan, lo que me demuestran que han hecho, más allá que la mera formación académica, ¿no? Y quizás me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, que yo me dedico a la formación académica, pero frente a un currículum con muy buenas notas y nada más, y un currículum con unas notas un poco peores, pero de gente que tiene ganas, que tiene inquietud, que ha mostrado interés por hacer otro tipo de cosas más allá pues, suelo decantarme por la persona que tenga esa iniciativa, ¿no? Entonces yo a la gente joven que esté interesada en estos temas, lo que les diría es que tengan inquietud. Hoy en día hay recursos infinitos de formación que ofrecen los organismos formativos como la universidad, pero también entidades como vosotros, pero también disponibles libremente en Internet, claro, cada una con sus niveles de calidad y con sus niveles eh, de distintos tipos de formación, pero los recursos son ilimitados. Entonces, si tú tienes un poquito de interés en cualquiera de estas cosas y te llama la atención, vas a poder explorar aquello que te llame la atención. No tienes que ceñirte a itinerarios prefijados, no tienes que anclarte a formaciones muy formales o muy estáticas que tienen su valor, de nuevo, no me tiro piedras en mi propio tejado, ¿no? Pero que hay tantos caminos como personas en el mundo. Entonces, pero claro, tiene que haber esa chispa inicial de interés que esa tiene que nacer de la persona. Si alguien no se quiere acercar a las tecnologías, a la programación, a la robótica, porque les tiene manía, pues entonces difícilmente vamos a poder hacer nada. Lo que decía antes, ¿no? Quizá perderle el miedo y acercar y buscar dónde puedes encajar, porque la tecnología, el software, ha permeado todos los aspectos de la vida. O sea, ya no hay un ámbito donde no se pueda utilizar tecnología. Entonces, quizás lo que falta es buscar ese encaje de los intereses de cada uno. Oye, Ujú. lo que a cada una de las personas jóvenes que nos pueden estar escuchando, que tendrán sus intereses que no tengan que ver con tecnología, pero seguro que pueden aplicar la tecnología en ese dominio, ¿no? En ese ámbito de su interés. Y a partir de ahí, cuando algo te interesa, pues va a ser mucho más fácil. Es muy interesante esto que estás comentando porque al final la mejora de la empleabilidad tiene que ver, como decíamos, por la parte de la actitud y me quedo con la inquietud, porque al final es verdad que tú desde un punto de vista de contratación estás comentando que muchas veces no hace falta tener un nivel académico X, sino que también tiene mucho peso esta otra parte que no es tangible, que no se ve, pero que, bueno, se detecta, ¿no? Cuando se habla con la gente y cuando te presentas, por ejemplo, a una entrevista y todo este tipo de cuestiones. Mira, tenemos en el chat varias preguntas de una persona usuaria que está en el espacio digital de Cáceres Aldea Moret.
Dice que hace 7 meses que ha desarrollado un programa de automatización enfocado al área de marketing y que está siendo utilizado por 3 empresas activamente y a raíz de este proceso le han surgido a esta persona varias dudas, ¿no? La primera es que dice que en una pyme, si crees tú que los procesos y funciones se pueden, entiendo que son las principales para automatizar, para que la empresa le salga realmente una rentabilidad. Entiendo que la pregunta lo que quiere decir es que si tú consideras o sabes de pequeñas y medianas empresas que hayan utilizado herramientas de automatización en temas de marketing y que les esté funcionando, ¿no? Porque entiendo que será un poco el miedo a invertir en algo que luego no sabes si vas a tener un beneficio. Bueno, ese es otra pregunta súper interesante y que es un poco la opuesta a lo que veníamos hablando, ¿no? Porque hemos hablado mucho de las personas jóvenes o de las que están, que quieren formarse para búsqueda de trabajo y ahora encontramos el otro extremo que es pues, personas que ya tienen una empresa o que ya tienen un puesto de trabajo, que ya están y que saben o que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y a los que introducir una innovación a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado. En el mundo de la empresa, la introducción de estas innovaciones está claramente vinculada a la generación de valor. Es decir, Mm, si tu solución tecnológica es más productiva, pues la empresa que no se adapte a ese tipo de soluciones va a terminar desapareciendo. Puede ser un poco duro, pero es así como funciona el mercado en el que estamos, ¿no? Si hay una innovación o hay una mejora a la productividad que no se incorpora, pues las empresas que no lo incorporen van a ir perdiendo competitividad y con lo cual va a ser más difícil. Entonces, para esta persona que ha desarrollado este proceso de automatización y si ya ha sido capaz de que se esté utilizando en 3 empresas, es que está generando valor a esas empresas. mm, Si no, difícilmente lo iban a utilizar. Entonces, si ya estás generando valor, mm, otras empresas que lo puedan incorporar, lo que les tienes es que hacer ver ese valor que genera, que esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿vale? Porque luego hay que ir a las empresas y hay gente que es más reticente al cambio y esto nos pasa también mucho en las administraciones públicas, ¿no? Yo hablo aquí como investigador, pero luego trasladar estos procesos a los procesos internos de la universidad, pues también es muy difícil porque somos un organismo que también va muy despacio, que tiene mecanismos y formas de hacer las cosas que hace que sea más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues no es trivial. Pero si ya ha conseguido arrancar con 3 empresas, mm. estoy seguro que le va a ir bien y que lo va a poder hacer en bastantes más. Te pide un poco, creo, consejos sobre cómo abordar el tema de que a las personas que tienen empresa y que no saben si invertir sobre un producto, un servicio que les pueda ayudar a mejorar lo que producen, lo que venden, lo que sirven, cómo pueden un poco eso, ¿no? Quitarle el miedo a estas personas para que la gente a la que le gusta hacer las cosas a la antigua, pues, bueno, se modernice o, digamos, aplique nueva tecnología en sus procesos y sus productos. Eso es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé si puedo ayudarle mucho, podemos compartir penas, porque ese es un proceso que todos vivimos y que todos sufrimos y que no tiene una solución generalista, ¿no? Tiene que abordarse a nivel individual, con los miedos concretos de cada persona, Ujú. viendo cómo se le puede ayudar y luego lo que decía también al principio, ¿no? Haciendo que la solución tecnológica sea lo más sencilla posible, ¿no? Hablábamos antes también de los niños pequeños, ¿no? Que hay una historia que circula mucho por ahí, dice, no, los niños pequeños nacen sabiendo usar el iPad, mira que, bueno, es que los ingenieros que desarrollaron las tablets han hecho un trabajo fantástico haciendo que las pueda usar hasta un niño pequeño, no es que los niños pequeños ahora Efectivamente. se hayan vuelto más inteligentes. Entonces hay que hacer ese esfuerzo desde la tecnología. Yo entiendo la frustración que supone enfrentarse a alguien que no se quiere modernizar, pues yo esto lo he hecho así toda la vida y lo hago en papel y lápiz y lo sé hacer y no me complico, hombre, pero si utilizas esta herramienta vas a ser 3 veces más productivo, no, pero yo lo hago a mi manera. Eso es muy frustrante, pero también hay que ponerse en el otro lado y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi tecnología sea más fácil de adoptar por esa persona? No quedarnos solo en la queja de que no se quieren modernizar, sino Claro. hacer ese trabajo desde el otro lado.
Hay que poner un poco los dos puntos en común. Y tiene una última pregunta y es que, bueno, es recurrente dentro de todo lo que es el proceso de adaptación con la IA y es que a muchas personas se oye hablar de que hay mucho miedo de que se vaya a perder el puesto de trabajo y que se sustituya el trabajo de una persona por un programa o una inteligencia artificial. Te pregunta cuál es tu opinión y si crees que esto se puede. Es una muy buena pregunta que también podríamos estar toda la mañana aquí hablando de esto. Yo, la verdad es que no tengo una opinión 100% formada. Según me levanto cada mañana, Mm. estoy más del lado optimista o más del Según lado las pesimista. noticias que veas. Es verdad que es una preocupación para muchísima gente y para todo el sector. Eh, por un lado, todas las innovaciones tecnológicas o muchas innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia han tenido efectos similares y entra dentro del proceso de innovación que haya puestos de trabajo que puedan quedar obsoletos por el avance tecnológico. Históricamente, esos puestos de trabajo luego se ven reemplazados por puestos de trabajo de otro nivel o de otro diferentes, ¿no? Con otro tipo de capacitaciones que, que ha permitido que los avances tecnológicos en general hagan que las economías prosperen y que sean más productivas y que haya más puestos de trabajo y más riqueza. Pero es verdad que para los que lo sufren, ese es el lado positivo. El lado negativo es a la persona que le toca, pues sufre que su puesto de trabajo de repente se ve reemplazado por una herramienta, sea ahora una IA, o sea hace unos años un robot industrial, o sea antes cualquier otro tipo de innovación tecnológica. Y esas personas se genera una nueva brecha digital. Ahí la importancia de no descapacitarse o de intentar mantenerse al día es relevante, pero es un problema o puede ser un problema a nivel social que debe abordarse desde una perspectiva mucho más amplia que no solo la tecnológica. Porque desde el punto de vista tecnológico, en un mercado capitalista como en el que vivimos, pues lo que hablábamos antes, si el uso de la inteligencia artificial hace tu empresa más competitiva, es que las empresas que van a sobrevivir son las más competitivas. Mm, Entonces debemos abordarlo desde otras perspectivas y no solo tecnológicas, sino otras que me superan también. Mm. Muy bien, te voy a hacer más preguntas del chat, aunque no quiero dejar pasar el tiempo de preguntarte sobre la gerontecnología porque me interesa muchísimo qué es, pero te la voy a trasladar después justo de esta pregunta de Maribí que tiene que ver sobre qué tipo de innovaciones tecnológicas ayudan a empresas rurales, si tú conoces alguna concreta o las que estéis viendo dentro de vuestras investigaciones que tengan más posibilidades. Ayudan a aumentar la competitividad, la productividad y las fuentes de empleo a nivel rural y también comentaba cómo se puede innovar sin necesidad de grandes inversiones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, son preguntas de espectro muy amplio, ¿no? Porque innovación en el ámbito rural, pues depende mucho de cada sector, ¿no? Yo tengo experiencia específica, lo mencionaba antes, en el ámbito de la gerontecnología, de la tecnología para personas mayores, Ujú. donde hemos trabajado mucho en el ámbito rural, ¿no? Entonces ahí, en mi experiencia, hay muchas innovaciones que se pueden hacer que ni siquiera requieren grandes innovaciones tecnológicas, sino adaptar los avances que generalmente se producen pensando en lugares con más población, con otras infraestructuras, pero que se pueden con las adaptaciones necesarias trasladar al ámbito rural y generar impacto y generar crecimiento en, en esos territorios. Pero desde luego requieren esa adaptación, ¿no? Eh, o- no todos los avances tecnológicos o no todas las tecnologías podemos llevárnoslas directamente al ámbito rural, ¿no? Porque hay que tener Mm. en cuenta el contexto y hay que adaptarse, pero ahí ese es un ámbito de innovación claro, ¿no? La innovación no requiere necesariamente tener que inventar algo nuevo, que sea rompedor, que venga a crear un nuevo mercado, a crear un nuevo contexto social, ¿no? Simplemente tecnologías que están funcionando en ciudades más grandes o en otros contextos y que pueden aportar valor en el ámbito rural, ¿cómo las podemos trasladar? ¿No? ¿Cómo nos las podemos traer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace falta? Todo eso es innovación y es innovación en territorios como el nuestro, en Extremadura, además, es innovación realmente valiosa, ¿no? Es decir, oye, qué podemos traernos de lo que está funcionando en otras partes y qué necesitamos adaptar
para que funcione en nuestro contexto, ¿no? En ese ámbito, ya digo, nosotros en tecnología para personas mayores hemos trabajado mucho, pero también se trabaja en otros compañeros de Extremadura en otros ámbitos, agroindustrial, pues, en Ujú. todos los contextos donde nosotros podemos aplicar. Claro, un poco dentro de lo que es nuestra realidad, ¿no? Porque bueno, el agroindustrial en Extremadura pues es clave, ¿no? Creo que todo lo que tenga que ver con mejora a nivel digital de la agricultura, la ganadería, porque es nuestro sector productivo principal, pues al final un poco por donde creo yo también que va mucho de la investigación. Con respecto a la gerontecnología, queremos, José Manuel, que nos comentes qué es exactamente, qué papel juega, qué tipo de ejemplo, yo qué sé, cualquier cosa de las que estabas comentando ahora Mm. que pueda ser pues, relevante para nosotros en el sentido de saber si es un campo profesional en crecimiento y, bueno, ejemplos que la ilustren. Nos gustaría conocer. Sí, claro, además enlaza muy bien con lo que veníamos hablando en la pregunta anterior, ¿no? Bueno, la gerontecnología como ámbito de conocimiento, como campo de especialización, es la tecnología diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Ujú, Entonces, dentro de ese término tan amplio, pues entran un montón de cosas. Entran un montón de cosas y especialmente adaptadas a nuestro contexto, a nuestro territorio. Extremadura, si miramos los índices de envejecimiento, pues es una región que está bastante envejecida. En general, España es un país muy envejecido eh, por distintas cuestiones sociodemográficas. ¿Vale? Y Extremadura es una de las regiones que más lo sufre, ¿no? Porque, bueno, pues muchas de nuestras personas jóvenes se van a trabajar fuera y además tenemos otro contexto especialmente relevante sociodemográfico, que es que somos una región bastante rural, ¿no? Con una densidad de población baja, ¿no? Tenemos nuestros habitantes muy distribuidos. De hecho, yo siempre pongo la misma comparativa. Extremadura tiene aproximadamente la misma superficie que Holanda en términos de kilómetros cuadrados. Y sin embargo, en Holanda viven 18, 19 millones de personas y en Extremadura vivimos 1 millón de personas. ¿Esto qué hace? Pues hace que la forma en la que la tecnología se implanta en Extremadura tenga que ser diferente a la forma que se implanta en Holanda por mero volumen poblacional, ¿no? Eh, entonces, ¿esto quiere decir que nosotros no podamos tener tecnología? Mucho menos, ¿no? Eso es lo que hacemos precisamente en estos proyectos de gerontecnología en los que yo estoy involucrado. Y, bueno, pues, ¿qué cosas podemos utilizar y cómo las podemos adaptar, ¿no? Nosotros, uno de los primeros ejemplos, o por contar un ejemplo concreto en los que estuvimos trabajando, fue antes de que existiera ChatGPT y todos estos asistentes, todos estos IAs de las que venimos hablando. Nosotros trabajábamos en un asistente de voz similar a los comerciales que seguro que casi todos conocéis, como Alexa o Siri o ujú. todos estos asistentes que van haciendo determinadas cuestiones. Bueno, pues trabajamos en uno, desarrollamos, diseñamos un asistente de voz que permitía trabajar sin conexión a Internet, porque un problema que tienen estos asistentes es que requieren una conexión a Internet constante. Y claro, si vas a las casas de las personas mayores de los municipios pequeños de Extremadura, pues mucha gente no tiene conexión a Internet porque no porque no llegue la conexión a los pueblos, que en ese sentido Extremadura pues, se han hecho un gran trabajo en los últimos años y la banda ancha llega a casi todos los municipios de la comunidad. Pero claro, una persona mayor con una pensión que generalmente son de las más bajas de España también, donde un gasto extra de una conexión a Internet, para que además no va a utilizar, porque si yo para qué quiero Internet, si yo no lo uso, ¿para qué voy a poner Internet en casa? Para tener ahí un cacharro con el que hablar, pues no me compensa. Bueno, pues trabajamos en una adaptación, es decir, bueno, yo puedo tener un asistente que trabaje sin conexión a Internet y que pueda servir un poco de acompañamiento para esa persona y que le pueda recordar cuando tiene que tomar las medicinas, que pueda llevar un control de, oye, ¿te has tomado la pastilla hoy? ¿No te la has tomado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te encuentras? ¿Has salido de paseo? ¿Has bebido agua hoy que hace mucho calor? Bueno, ese tipo de conversaciones eh, en municipios pequeños y en zonas sin cobertura o en casas en las que no haya conexión a Internet, pues se puede diseñar y hemos diseñado y hemos patentado un dispositivo para hacer ese tipo de cosas. ¿No? Es simplemente, no me quiero hacer publicidad tampoco, ¿eh? Es simplemente un ejemplo de esas adaptaciones de las que os hablaba antes. Pues es una Ujú. tecnología que está funcionando, que por cuestiones socioeconómicas de baja densidad de población, de alto índice de ruralidad, de
pensiones más bajas de España a lo mejor no se puede implantar directamente, pero que se puede adaptar. Ahí hay innovación, ahí hay generación de conocimiento y hay también generación de riqueza económica y, y modelo económico, ¿no?, detrás que se puede aprovechar de todo esto. Ujú. Fíjate qué bonito eso de trabajar en una tecnología que sirva, por ejemplo, pues para que una persona se sienta a lo mejor en una situación de soledad, o pues un poquito más acompañada o un poquito más preocupada, o sea, que alguien se preocupe un poco por su bienestar. Tenemos bastantes preguntas en el chat, yo también tengo un montón todavía que no te he realizado, no quiero que se me vaya mucho el tiempo, José Manuel, tampoco te queremos robar tiempo. Mira, antes de continuar con las del chat, te voy a hacer una pregunta sobre el proyecto Tech for Efficiency, que es la ventanilla única que tenéis para ayudar a empresas a digitalizarse, ¿no? A nivel de eficiencia, sostenibilidad, equidad, cosas que estábamos hablando y que tenían que ver también con preguntas anteriores. Queremos saber un poco sobre este proyecto, a quién va dirigido, qué tipo de tecnologías se utilizan aquí, qué oportunidades laborales o de emprendimiento se están generando. Pues este es un proyecto muy bonito que, bueno, yo coordino en la Universidad de Extremadura. El proyecto completo lo coordinan los compañeros de Fundecid, ¿vale? Que seguro que también conocéis a muchos compañeros de Fundecid. Y es un proyecto que lo que hace es agrupar todas las ofertas de digitalización que teníamos en la región, que al final estaban un poco fragmentadas, ¿no? Pues Fundecid hace digitalización, nosotros, Universidad de Extremadura, hace digitalización, pero también en la región y en el proyecto participan otros muchos organismos, las cámaras de comercio, las diputaciones, los clústeres de empresas del sector TIC y de otros sectores. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto es unificarnos, ¿no? Tener esa ventanilla unificada de si necesitas, y es un proyecto que está dirigido a empresas más que a particulares, ¿vale? Si tú tienes una empresa, una pequeña o grande empresa de cualquier tipo que necesitas ayuda en los procesos de digitalización, en vez Ujú. de ir a tocar a cada uno de estos organismos por separado, pues voy a la universidad para que me ayude a no sé qué, voy a la diputación porque necesito este otro. Bueno, pues tenemos este Digital Innovation Hub, este centro unificado donde estamos todos los agentes que ayudamos en la digitalización. Y Ujú. entonces puedes acudir a este organismo y desde ahí, pues ya internamente, pues oye, la parte que puede ayudarte la Diputación, te ayudará la Diputación, la parte que puede ayudar la universidad, ayudará a la universidad. Desde ahí que hemos ofrecido, que estamos ofreciendo, al proyecto le quedan unos meses todavía, pero terminamos ahora ya en diciembre, aunque hemos pedido la continuidad y es posible que podamos seguir. Lo que hemos ofrecido son servicios, pues fundamentalmente de formación, pues para empresas que necesitan formación en diferentes tecnologías, todo relacionado con la digitalización. Hemos ofrecido mucha formación y también experimentos y proyectos pilotos y desarrollo. Oye, quiero probar una tecnología, como hablaba el caso de la pregunta que lanzaba alguien, ¿no? Pues quiero introducir un proceso de digitalización en el marketing de mi empresa. ¿Me podéis ayudar de alguna manera? Bueno, pues podemos hacer un proyecto piloto, podemos probar una tecnología experimental y ayudar a implantarla en esa empresa para ver cómo funciona. Eh, Esos son los servicios fundamentales que se prestan desde esta organización. Y luego ya, pues, otro tipo de asesorías y consultorías en búsquedas de financiación. Cualquier Todo lo servicio que relacionado con digitalización lo podemos hacer desde ahí. Genial. Hemos dejado esa página web, la del Digital Innovation Hub for Europe.eu, para que cualquier persona pues, pueda entrar y pueda un poco investigar más sobre este servicio que a mí me parece muy, muy útil porque es lo que comentas, ¿no? Al final es un único sitio donde te puedes dirigir y después ya pues, ellos te derivarán a lo que necesites según tu necesidad individual. Em, Hay más preguntas en el chat, como te decía José Manuel, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de jóvenes, ¿no? Comenta Esmeralda que en junio se presentó un informe anual de empleabilidad y talento digital y se decía que los jóvenes, para los jóvenes, el factor que más pesa para decantarse por un empleo es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, por encima muchas veces del plan de carrera. Si, te preguntas si compartes esta percepción con los estudiantes, con las personas con las que te relacionas. Es otra muy buena pregunta y que tiene mucho trasfondo sobre la que podríamos discutir mucho. Es verdad que es una sensación que empieza a ser, no sé si generalizada es el término, o yo desconozco el estudio concreto que mencionan en la pregunta,
Pero sí es un tema de conversación en distintos foros y en distintos ámbitos, y sobre los que no está claro los motivos, pero sí que parece eso, bastante asentada la tendencia que muchas personas jóvenes empiezan a valorar más allá, no solo, yo no diría por encima de, pero al menos sí, no solo el plan de carrera, no solo los aspectos económicos o otros aspectos, sino cómo el trabajo me permite eh, desarrollarme de otras maneras y no solo profesionalmente, ¿no? Es una Mm. visión quizás para los que somos de otras generaciones más equilibrada, ¿no? Yo lo veo, bueno, iba a decir, lo veo positivo, no quiero tampoco eso, no sé si mi opinión es relevante en este sentido, ¿no? Pero a veces se demoniza un poco a los jóvenes bueno, que no quieren o que miran antes otras cosas que los aspectos laborales, ¿no? Ujú. En el equilibrio está la virtud, ¿no? Y no es negativo tampoco el querer buscar otras cosas más allá que no solo vivir para trabajar, ¿no? Mm, Ujú. pero son cambios Sí, es sociales, son algo cambios generacionales, son cambios que te que vas tendrán que encontrando. decidir, Ujú. los que vengan detrás, ¿no? Pues mira, en línea de un poco también lo que estamos hablando con respecto a los jóvenes, comenta Pablo Delgado que cuando hemos hablado esto bueno, de las personas mayores, está el edadismo, que es la discriminación por edad, y él pregunta si crees que los jóvenes de hoy, también un poco por la tendencia que tienen, y viendo la evolución de la tecnología, van a sufrir edadismo en el futuro. Esa es la pregunta. Si los jóvenes de hoy tú crees que sufrirán edadismo en el futuro, y si hay alguna manera de evitarlo más allá del aprendizaje a lo largo de la vida. Mm, Bueno, buena pregunta. Es difícil predecir. Mi opinión personal y sin más ambición que esa, es que quizás menos que en la actualidad, pero no por nada particular de los jóvenes de hoy en día, sino porque cada vez tenemos más claro y yo creo cada vez lo tenemos más naturalizado que tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Entonces, los jóvenes de hoy en día creo que es algo que tienen mucho más interiorizado y que van a tener que adaptarse más rápido. Seguramente les pille luego los cambios tecnológicos como nos pillan a todos cuando nos vamos haciendo mayores y lo seguirán sufriendo. Pero creo que tienen una mentalidad más adaptada a eso de la que quizás se tenía hace unos años, Mm, donde pues se pensaban las cosas de otra manera o se planteaban de otra manera, ¿no? Cuando uno se formaba y se especializaba en una profesión y pensaba dedicar su vida laboral completa a eso. Hoy en día son mucho más frecuentes los cambios de puestos de trabajo, los cambios de contexto, los cambios de disciplina, eh, con lo cual creo que están un poco más preparados, pero sale mm. totalmente de mi ámbito de experiencia, o sea que es Claro, una opinión veremos. como la de cualquier otra, tan válida como la de cualquier otra persona. El futuro no está escrito, ¿no? Al Mm. final un poco es eso. Mira, desde el espacio digital de los Arts de la Vera te preguntan directamente, ¿qué herramientas digitales tú consideras imprescindibles para enseñar competencias digitales en las zonas rurales? Buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, asumo que las herramientas básicas son básicas para todo el mundo, da igual zona rural que no zona rural, entonces unos conocimientos básicos, lo que hablábamos, pensamiento computacional, Mm, manejo de herramientas digitales básicas que hoy en día pues casi todo el mundo conoce o debería conocer desde el ámbito laboral. Y más allá de eso, específico del ámbito rural, eh, no sé si te diría algo que sea imprescindible, porque más que del ámbito, porque en el ámbito rural se pueden utilizar las mismas tecnologías, ¿no? sí. No hay nada específico que diga, oye, algo que deba aprender alguien que vive en el ámbito rural y que no deba aprender alguien o que no sea necesario para alguien, no Mm. no veo esa diferencia, la verdad.
A mí la idea que se me ocurre así un poco, por contestar la pregunta de Ana, como estábamos hablando antes un poco de cuál es el enfoque de la productividad en Extremadura, ¿no? Agricultura, ganadería, entiendo que dentro de la tecnología habilitadora digital quizá trabajar un poco sobre la sensórica, sobre todo lo que tiene que ver con la digitalización en lo agro y en los animales, yo qué sé, los sensores que se le ponen a los animales para geolocalizarlos, el tema de cómo se gestiona una granja con respecto a la sensórica para ver si los animales están alimentados, si hay agua, el tema de los riegos automáticos. Todo eso quizá un poco Claro. te pueda dar ventaja porque no te Sí, quieras tú mover de tu zona, ¿no? yo estaba pensando en esas cosas, pero depende más del ámbito de especialización que casi Claro. de que sea rural o no. O sea, si te quieres Ujú. especializar en agro, pues esas cosas. Si te quieres especializar en inteligencia artificial, pues lo puedes hacer desde el ámbito rural. Igual que Igualmente, si es verdad que estuviese. quizás no haya tanta industria de ese tipo, ¿no? Ujú. En un contexto rural, ¿no? Pero sí, Claro. Sí. pensando desde esa perspectiva del tejido rural o el tejido económico que hay en las zonas rurales, pues tema de Internet de las Cosas, tema de drones, también se está trabajando mucho Ujú. de estos dispositivos eh, que vuelan y que hacen distintas, pues, para monitorización de terreno, para hacer distintos estudios. Pueden ser tecnologías que son relevantes en ese contexto. ¿Sí? Todo lo que es sensórica, Internet de las Cosas. Claro, eh, investigar un poco la zona rural en concreto, porque es verdad que hay algunas zonas que están más especializadas en esto y otras, pues entonces un poco ahí después adaptar la tecnología en ese sentido. No te quiero robar mucho tiempo, ya estamos un poco fuera de hora, pero sí que me gustaría también que me hablases sobre otro ámbito de investigación que tienes, que es el eHealth Continuum, que es una visión integral de salud digital que abarca la prevención y el seguimiento de tratamiento y bueno, un poco que nos hables de la aplicación que tienen las tecnologías en este sentido y de si es una vía también de empleabilidad, un poco para que la gente que nos está escuchando conozca y diga, "Ah, mira, pues esto es un enfoque, un ámbito que me pueda interesar a mí investigar". Sí, está además relacionado con lo que hablábamos antes de gerontecnología y además es muy aplicable al ámbito rural y a lo que venimos discutiendo, ¿no? Con ese contexto que tenemos de envejecimiento y de población cada vez más envejecida en España, en Europa, y con nuestra dispersión territorial, hay un claro ámbito de negocio y de empleabilidad que es el de los servicios y el cuidado de las personas mayores, donde cada vez penetra más la tecnología también. O sea, el cuidado a las personas mayores no tiene por qué ser solo asistencia física o asistencia domiciliaria con toda la importancia que tiene y todo el respeto que no quiero ni mucho menos desmerecer, pero que también hay mucho ámbito de aplicación tecnológica ahí, ¿no? Ese término que mencionabas del e-health continuum tiene que ver con dar continuidad a los cuidados sanitarios en todos los ámbitos. Entonces, que ahora mismo además están a veces un poco aislados, ¿no? Porque tenemos los cuidados hospitalarios, pero cuando una persona está en el hospital y recibe allí sus cuidados, pero cuando esa persona sale del hospital o no ha pasado por el hospital y necesita cuidados en su domicilio, bueno, pues en Mm. las zonas rurales los cuidados en el domicilio de determinadas especialidades son complejos porque no hay profesionales, porque no hay disponibilidad de medios, porque no hay infraestructuras. Y ahí la tecnología puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, ese contexto del Health Continuum es lo que busca es eso, ¿no? Dar continuidad a los cuidados a todo lo largo de la vida de una persona, los cuidados sanitarios en este caso, de todo tipo, y intentando favorecer la permanencia en el domicilio donde cada persona quiere. Ese es un ámbito donde en Extremadura tenemos mucho recorrido, ¿no? Hay un término también, no sé si conocerán nuestros oyentes, las personas que nos están viendo, que es el de la economía plateada, que es todo lo que tiene que, o la economía silver, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio, los modelos económicos que hay detrás de las personas mayores, no solo de la atención sanitaria, sino del ocio, de los servicios, bueno, pues que estamos cambiando a una economía donde cada vez las personas mayores tienen mayor peso, porque tienen mayor peso poblacional. Entonces, esas personas requieren servicios, consumen, generan negocio y generan empleo como cualquier otro ámbito de la sociedad. Entonces, y ahí en Extremadura se está trabajando mucho y bien, no solo yo, ¿no? Pero hay muchas entidades
que trabajan en este ámbito y hay muchas posibilidades de especialización, de uso de tecnología, de traslación de tecnología, de telemedicina, de cuidados a distancia, de estimulación cognitiva, de infinidad de ámbitos donde la tecnología y los cuidados se unen para además una cosa tan positiva como mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, que es una cosa en la que creo que no hay ámbito de discusión, ¿no? Que todos estamos de acuerdo en que es positivo. Pues sí, porque además en algún momento, si la naturaleza mediante, pues llegaremos todos también a ese punto y nos gustará que todo esto esté desarrollado para la mejora, ¿no? En la calidad de vida, como bien decía. Me parece muy interesante porque a nivel de empleabilidad creo que es un nicho de mercado que es poco conocido, quizá un poco porque sí se habla de la economía plateada o de este tipo de conceptos, pero a lo mejor no está tan expuesto a la parte digital, ¿no? La parte en la que, bueno, pues también a lo mejor, gracias a la conversación que estamos teniendo contigo, José Manuel, a alguna persona se le enciende la bombilla y dice, ah, mira, pues esto es un ámbito que yo no conocía y en el que puedo investigar un poco, pues para ver si me interesa. A nivel formación, a nivel cambio un poco de sector profesional, ir viendo distintas opciones. Así que nada, no te queremos robar más tiempo, José Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este rato hablando sobre todos estos temas tan interesantes. Agradecer especialmente a todas las personas que han estado participando en el chat, haciéndote preguntas. Creo que es lo que le da el valor añadido también a este tipo de conexiones, el estar conectados directamente también con las personas que nos están viendo. Si no hemos contestado alguna de las preguntas, perdonad porque es que el tiempo vuela y se nos va. Y nada, de nuevo, José Manuel, darte las gracias por estar participando con nosotros, animar a todo el mundo a que entre en el Digital Innovation Hub e investigue un poco sobre lo que estáis haciendo porque es súper interesante. Y también animar a todas las personas a que sigan participando en espacios digitales dentro de lo que es nuestra campaña Verano On, que la tendremos hasta el 15 de septiembre activa, para trabajar inteligencia artificial, impresión 3D, programación, robótica, un poquito todas estas tecnologías que hemos estado hablando desde un punto de vista básico y accesible. Que quede claro que nosotros no vamos a hacer nada que sea súper complicado y que, bueno, pues para personas que no tengan ni idea, ahí estamos para iniciarlas. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas los que estáis presentes. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros. Gracias por seguirnos. Te invitamos a escucharnos en tu plataforma de podcast habitual. Para más información visita la web www.espaciosdigitales.org/experiencias TIC. ¿Espacios Digitalex? Red de Centros de Competencias Digitales de Extremadura es un programa financiado por la Junta de Extremadura, Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura.